harto más. Tenemos 2 libros para regalar, ninguno de ellos, por cierto, los pueden tener nuestros panelistas a continuación, ni pienso dárselos. Estos libros para regalar son gentileza de Me Gusta Leer Chile. Puede participar usando el hashtag combinación clave y nombrar también a @MeGustaLeerCL. Es el de Gabriel Salazar, La historia desde abajo y desde adentro, del Premio Nacional de Historia, y Mala Imagen con este cómic de político chileno, Dedocracia. Somos opinión. Somos la clave. ¿Qué se siente verse en un cómic? ¿Tú me preguntas a mí? Sí, por Mala Imagen. Ah, sí, pero porque nos hacía nosotros por tolerancia cero. No, bien, y además no hay algo que uno pueda hacer para evitarlo, digamos. Así que, pero oye, me río, yo me río, yo encuentro total. O sea, si te dibuja Mala Imagen es porque ya eres top. Sí. Además que, mira, más complejo fue cuando Qué buena. me vi reflejado por Kramer. ¿Verdad? Eso fue muy divertido. Yo fui a ver la película esta de Kramer donde Están todos. con dos de mis hijos. ¿Qué te Con pasó? 2 de mis hijos al teatro. Y fui, y bueno, nos reímos de toda la cuestión, fantástico. Entonces termina el cine y yo salgo para afuera con mis hijos y todas las personas que me miraban, me apuntaban con el dedo. ¡Guau! Eso fue un poquitito bochornoso. Qué vergüenza. Sí. Eso fue un poquitito de vergüenza. Ya quiero salir rápido aquí. La ironía de Kramer es que hace que uno se dé cuenta, como que se imagina que se dan cuenta uno de las muletillas exacerbadas. Sí, no, que uno está no se da bien, cuenta que está bien. tiene. Además que uno está en la esfera pública y parte del costo de eso es justamente... Mientras no haya violencia. Justamente bueno, aguantar ese tipo de cosas. Además, Kramer tuvo la gentileza de llamar antes a avisarme. Y la mejor imitación posible. No hay, eso ya es una cosa que depende del artista. Bueno, en todo caso, ya estamos con nuestro panel de los días jueves: Carlos Azócar, Benjamín Trufelo, Claudia Dides y Karina Oliva. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy Buenos días. Después de un fin de semana largo, muy buenos días. ¿Cierran ustedes la ¿La Mile? la corporación? Sí, la cerramos esta semana, pero tenemos las redes sociales, así que hemos estado muy activos todo el fin de semana, con preguntas de principalmente adolescentes sobre el tema de sexualidad, muchas preguntas sobre dónde saco condones, qué hago, dónde ocupo, y además hicimos una muy buena campaña en la Fonda Permanente. Entregamos. ¿Qué es la Fonda Permanente? Es un lugar donde se bailan cumbia y mucho carrete. Es muy entretenido. Es muy entretenido. ¿Dónde? Lo que pasa es que ellos tienen una sede en Bellavista, pero hicieron una gran fonda en el hipódromo y ya estuvieron alrededor de 30.000 a 40.000 jóvenes. Entonces entregar condones ahí fue una súper buena experiencia y es como disfruta tu sexualidad, pero antes, ahora y después, cosa que tomen las precauciones. Déjame hacerte una pregunta sobre eso. Porque Ya, vamos. a mí me parece, Porque pasé todo el fin de semana contestando. sí, a mí me parece, puedo estar equivocado, pero a esta altura, que se regalen los condones y que la gente no sepa de que tiene que usarlo, qué sé yo, y que tú tengas que regalarlo porque de esa manera tú estimulas que se usen, me parecería casi como el fracaso de una campaña, digamos. Lo que pasa es que yo creo que hay un fracaso en las campañas de prevención del VIH-Sida en general en nuestro país. Sí, no, eso está claro por los datos. Bueno, tiene que ver con los datos, pero además tiene que ver con esta última campaña que se prometió, y lo digo porque nosotros estábamos sentados en la mesa de trabajo en el Ministerio de Salud, y se prometió hacer una campaña con la sociedad civil, y para variar la sociedad civil no tuvo derecho ni siquiera a opinar sobre la imagen o el texto, ¿no?, que pusieron. Y cuando hacen una campaña que invitan a la gente a hacerse el test, y los test rápidos no están en los consultorios, me parece que a lo menos eso es un casi, fracaso. Ni siquiera, yo diría que es casi va a poner una querella, porque tú no puedes hacer una campaña sin tener las condiciones necesarias para que la gente pueda ir a hacer. ¿Y por qué no están los Porque para variar, no fueron capaces de ver los tiempos entre la compra y el lanzamiento de la campaña. Pero además, no solamente el tema del retraso del test rápido, sino que además no enseñan el uso del condón. Entonces, nuevamente, tenemos una campaña que tiene muy de conservadora, en el sentido de que finalmente la única forma de prevenir el VIH, SIDA y las ITS, la infección de transmisión sexual, es el uso del condón.
Y no lo ponen en términos de imagen, no lo ponen en términos de enseñar, sino que todo es siempre muy por detrás, muy conservador, y simplemente invitan a hacerse, que está bien hacerse el test, porque evidentemente hay datos que hablan que podríamos llegar a 60.000. La idea que personas. tuve yo alguna vez que dije en la radio de poner un cordón gigante al Costanera Center y que quedara como la propaganda. Sería maravilloso. Sí, pero no me pesco nadie. No, pero ¿sabes qué? Pero solamente una cosa. Y lo otro que... No sé por qué. Que ahora recién, después de casi 8 años, que nosotros presentamos los primeros estudios, la recopilación de evidencia científica respecto al uso del condón femenino, recién ahora van a comprar condones femeninos, que se han usado por más de 10, 15 años en África, justamente para que las mujeres pudieran tener autonomía respecto a su sexualidad, y el condón femenino se puede poner 6 horas antes. Entonces los hombres llegaban a sus casas y no sabían que las mujeres estaban con condón, y con eso bajabas las tasas de VIH, pero además bajaba la posibilidad de infectarte con otra cepa, distinta a la que ya tenías de VIH. Sí, pues bueno, dale tú. Sí, es que yo creo que lo que importante que dice la Claudia en esto es que evidentemente, sobre todo los menores de edad, son los que menos saben sobre esto, y por eso también la tasa de VIH en menores ha aumentado tanto. La política de el usar condón, el por qué, que no es solo por prevención de embarazo, sino que también de la enfermedad de transmisión sexual, que de la gonorrea, que aumentó muchísimo. Entonces ahí uno se puede dar cuenta que aquí hay un fracaso, una política respecto a la sexualidad. Es un fracaso las porque políticas hay ausencia de política. De hace 10 años. Si las tasas de VIH no aumentan en un mes. Esto es un fracaso de políticas públicas de más de, yo diría, 10 años de ausencia de educación sexual, a pesar de que tenemos ley. Hoy día solamente de 11.000 y tantos colegios subvencionados y municipales, solo 467 tienen educación sexual, el resto no tiene. Entonces es una maraña que se van uniendo los temas unos con otros, y por eso hicimos la campaña, que es un botón, ni siquiera para botón, es un pedacito de granito de arena, pero sabemos también que organizaciones que trabajan el tema de VIH hicieron sus campañas, así que, bueno, esperamos que alguien tome ya, don Carlos, usted que viene recién salido de la ducha, dele nomás. No, venía bicicleteando, por eso me llevé la bicicleta hoy día. No, yo creo que coincido con Claudia en el sentido de que finalmente acá el gran fracaso de la política es una política educativa. En definitiva, yo creo que acá hay un impulso de parte del gobierno, pero esta nueva política y esta nueva campaña pone un énfasis muy grande justamente a la detección de los test rápidos, y también en algunos medicamentos que incluso te permiten, digamos, el contacto con menores, digamos, posibilidad de contagio, la trobada, por ejemplo. Y entonces, esta cuestión es sumamente compleja. El PrEP, que es en el fondo una pastilla que te tomáis antes de tener relaciones sexuales, y que te permite, con un porcentaje bastante alto, de no infectarte aunque no uses condón. El problema es que hay un problema de inequidad enfermo y grande. ¿Es muy cara? Cuesta 100.000 pesos la dosis. 100.000 pesos la pastilla. Sí. Claro, para el encuentro, digamos. Para el entonces, encuentro. entre las comunidades. Y además en una de esas no tenéis ninguna certeza de que va a pasar algo. Es que hay que hacer una te gastaste 100 lucas. No, pero me parece hay que hacer una lectura sumamente, o sea, digamos, política económica, de la economía política, que finalmente a lo que refiere es el impulso a la economía de la farmacéutica. Obvio. Y eso es sumamente, digamos, criticable en términos de que, si bien se superó el tabú de no hablar justamente de prevención y digamos, de detección, de hablar del VIH y hablar del SIDA y hablar de la enfermedad de transmisión sexual, es importante entender que también acá hay un impulso muy grande, en vez de la prevención, en vez de a la educación. Estamos hablando justamente de una política que apunta a las farmacéuticas para que provean distintas cosas, sobre todo, digamos, tanto los test rápidos como también estos otros medicamentos, y eso, digamos, es un negociazo, porque además tiene a un demandante exclusivo que finalmente, bueno, no exclusivo, pero un demandante cautivo que en última instancia es el Estado, y de alguna manera de ahí en adelante se puede asegurar un negocio, insisto, redondísimo. Pero además no todos tienen acceso. O sea, 100.000 pesos recién... ¿Es una pastilla? Sí. Para un encuentro. Para un encuentro. Sí. Ahora puede ser Oye, un encuentro con varios, así que... Yo voy a decir una No, pero ya a mí se me ocurren miles de cosas que decir, pensé que no se pueden decir. Pero yo encuentro que esa es una falta de inequidad espantosa. Porque o sea, como una falta de inequidad. Es una inequidad. Perdón, es una inequidad, lo dije mal, disculpe. Es una inequidad porque efectivamente el que tiene dinero va a acceder el fin de semana o el día X a comprar, y el que no, jode.
Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Benjamín. ¿Algún tipo de estudio que muestre la relación que existe entre el consumo de alcohol y drogas en el aumento de enfermedades de transmisión Yo sexual? también encuentro que es muy buena la pregunta porque para una sola cosa. No porque la droga o el alcohol eventualmente te fabriquen algo, sino que hacen el consumo de alcohol y droga, hacen eventualmente que tú no sigáis protocolo, como que tú te dirías el tuntún y que no te pongáis el condón, Sí, a pesar de que lo impulsivo. tengáis en el bolsillo, digamos. Sí, hay estudios, pero más bien que se refieren al tema de comportamientos de riesgo, conductas de riesgo, las situaciones de riesgo. Y no necesariamente por tomar mucho alcohol o consumir droga te va a adquirir VIH-Sida. O sea, ahí lo que tú estás es más expuesto justamente a decir que no controla, pero no hay una relación directa, no se ha llegado a eso. Lo que se trata en este campo, el tema de cuáles son las conductas de riesgo y por lo tanto hay poblaciones específicas que tienen comportamientos distintos y por lo tanto las prevenciones son distintas. Evidentemente, si tú no controlas por ti mismo tus acciones, no tienes conciencia, obviamente te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Eso es como evidente. Pero ahí vuelve al punto que planteaba Carlos. Pero el tema es lo que se ha hecho durante muchos años. Primero se trabajaron con poblaciones vulnerables que se llamaban, que en las poblaciones vulnerables específicas, y ahí se llegó a la conclusión que todas eran vulnerables, habían unas más que otras, dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, en la década de los 2000 se hizo un estudio con mujeres dueñas de casa y con trabajadoras de casa particular, porque cuando se veían los datos epidemiológicos, Exacto. el aumento del VIH-Sida en las zonas con mayor prevalencia, Osorno, Antofagasta, Santiago, Valparaíso, eran justamente que habían aumentado, había una feminización. Y la pregunta que nos hicimos, yo me acuerdo que estaba en Flaxo ahí, es ¿por qué había esa feminización? Y resultaba que cuando tú relacionabas el caso con la profesión, que en este caso eran dueñas de casa, eran oficios, había un aumento. ¿Y ahí cuál era el problema? Y nosotros dijimos, bueno, ¿quiénes son estas dueñas de casa? Y eran esposas o parejas o convivientes, eran de trabajadores portuarios, de camioneros, y de mineros y de los trabajadores de las forestales, que tenían que ver con los turnos, ¿no? Con que pasaban 7 días o 10 días fuera de la casa, y ahí había una relación. Entonces ahí se hizo un trabajo muy fuerte con las mujeres dueñas de pero casa. me permite... Perdona, solamente para terminar la idea que tú preguntaste, y ahí se empezó a trabajar por grupo, y finalmente se dijo, bueno, aquí lo que hay, que el VIH-Sida es... Todo el mundo puede estar expuesto si no hay conducta, obviamente, de cuidado y de autocuidado. Y obviamente si tomáis sin tener, o si te drogas hasta el nivel de no tener conciencia, vas a estar en una conducta de riesgo. Pero déjame apuntar un poco en lo que dice Benjamín Trufelo, porque hay métodos anticonceptivos, por ejemplo. Anticonceptivos, no métodos que impidan la enfermedad de transmisión sexual, pero métodos anticonceptivos que tenían la característica de que independientemente cómo tú estuvieras, si estabas con tragos, si estabas drogado, si estabas... el embarazo. Te evitaba el embarazo. Era desde la T de cobre en un Sí. proceso hasta esto que te dije a ti, que tú me dijiste el nombre. Implanón, que es Claro, que yo lo vi el Claro. otro día en un aviso Sí, el implante en el que se pone el brazo. la televisión gringa. Sí. De esta cosa que se implanta en el brazo, El brazo. Qué que maravilloso. es bien chiquitito, como 1 centímetro. Sí, es subcutáneo. Subcutáneo, Se bueno. usa mucho en adolescentes. Bueno, pero eso evidentemente es algo que tiene como objetivo impedirte el embarazo, pero no tiene como objetivo impedirte el SIDA. Y por lo tanto, si es que efectivamente tú tienes una incapacidad de estar en todo tu sentido, porque estáis curado, estáis volado, etcétera, acá allá, y de repente eso te hace de que no te pongáis el condón, da lo mismo, estás en un riesgo mayor, por lo tanto la relación entre alcohol Sí, claro que hay y droga relación, por debiera supuesto. ser Pero ¿sabes lo que interesante en ese pasa? sentido. Pero solamente una cosita, es que este tema... Adelante. Pero nada más, un minuto, menos de un minuto. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que además hay otro tema que es súper complicado. Que con esta idea de que el VIH se convierte en una enfermedad crónica, porque efectivamente hoy día hay medicamentos y que te hacen Exacto. que baje la carga viral, Es llevadero. y que es llevadero, y que efectivamente hoy día ya no se nos muere la gente de que consume sus medicamentos, los que no Exacto. consumen obviamente sí. Entonces también, y lo que nosotros hemos detectado en estudios con los adolescentes, es que ven el VIH-Sida como una enfermedad crónica, una diabetes, una hipertensión. Y eso creo que no es bueno, porque efectivamente tú puedes evitar tener una condición
de enfermedad, ¿para qué te va a llegar una enfermedad que te va a traer otro tipo de consecuencias? Y eso es la falta de educación, lo que te decías tú, porque se convierte en enfermedad crónica y que es bueno para las personas que viven con VIH, porque efectivamente tú puedes vivir hoy día con mucho más tiempo, y eso es un adelanto, un progreso maravilloso, pero no es una enfermedad crónica para que los adolescentes digan, no, total da lo mismo, total tengo los remedios. No, creo que ahí hay un tema de autocuidado del cuerpo. Sí, yo creo que hay otro estudio, solamente reforzando nuevamente lo que decía Claudia, de la Universidad de Chile, digamos, que hizo un muestreo bastante, digamos, riguroso con respecto a trabajadoras sexuales, y se encontró que no existía prevalencia de VIH justamente en trabajadoras sexuales. Entonces, justamente, claro, porque hay un cuidado mucho más, digamos, prolijo con respecto a, y digamos, y ahí podemos decir incluso un cuidado profesional con respecto al tratamiento de su, digamos, de sus actividades de trabajo. Y en este sentido, creo que es sumamente interesante, digamos, dar vuelta a la pregunta. En realidad hay que entender que cualquier conducta de riesgo, y hay que entenderla esta como una conducta de riesgo, como manejar ebrio, manejar con droga, justamente tiene cualquier conducta de riesgo aumenta justamente cuando hay el consumo de droga y hay el consumo de alcohol. Y en ese sentido, ahora, ¿cuál es la cantidad, digamos, de educación que tú tienes, la calidad de educación que tú tienes, va justamente a incidir en el hecho de que tú tomes o no tomes de alguna u otra manera una serie de resguardos para poder estar en esta conducta de riesgo, pero de alguna manera teniendo algún tipo de resguardo? O sea, efectivamente uno puede decir, claro, existe una asociación muy grande entre consumo y, digamos, actividad sexual, pero efectivamente una educación sólida, una educación que tal como decía Claudia, pueda dar cuenta de todos los riesgos, no solamente, porque ya lo que se ha logrado detectar es que ya sobre todo los jóvenes, donde subió justamente, digamos, por conductas propiamente de riesgo, no en este caso como las señoras, digamos, dueñas de casa, que muchas veces se infectaban por... 2000, claro, y que finalmente se infectan porque no sabían que su pareja estable, su marido, tenía estas otras conductas de riesgo. Claro. Ahora bien, cuando tú ves los estudiantes, ¿qué pasa muchas veces con los estudiantes jóvenes en general? Que finalmente pierde la asociación de VIH o SIDA muerte, igual a muerte. Y esa es una problemática sumamente grande, porque no solamente incluye justamente el tratamiento de por vida y la toma de medicamentos, lo cual, insisto, la farmacéutica es un tremendo negocio, sino que además un daño neurológico a largo plazo que es tremendo. Y ese tipo de cuestiones no se consideran justamente a la hora de esta nueva generación, los millennials y los post-millennials. Ya estamos los pop. Los post-millennials que de alguna u otra manera viven una sexualidad mucho más abierta, pero también con este otro tipo de problemática. Y ahí justamente está el tema, o sea, educación sexual. Educación sexual, que la última, digamos, gran iniciativa fueron las JOCAS, en las cuales de en última instancia separaron por intervención justamente de la Iglesia. Y yo creo que, aprovechando justamente el clima y aquí hay que, digamos, ser no solamente oportunistas, sino que entender básicamente quiénes han sido los principales opositores, entender la crisis de las iglesias, tanto la Iglesia evangélica como la Iglesia católica, como una gran oportunidad para poder avanzar en este tipo de temas. Totalmente de acuerdo. Pero también se pueden llegar a consenso. O sea, yo creo que... En 20 años hubo una política de consenso y no pasó nada. Consenso en educación sexual nunca ha habido. Pero yo creo que hay temas en los que sí se puede, lo que estábamos conversando recién, o sea, en gran medida, parte importante de la prevención, sobre todo en población juvenil, tiene que ver con el autocontrol. Y yo creo que el autocontrol tiene que estar en la base de una política de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Infecciones se llaman ahora. Perdón, estoy out. No, pero eso te lo digo, pero gracias. Infecciones de transmisión sexual. Sí. Yo veo, por ejemplo, en el caso del movimiento feminista, que hubo todo un cambio de paradigma en la forma en que se entendían las relaciones sexuales bajo efectos del alcohol. En algunos casos, en universidades se hicieron ver, yo tengo algunas diferencias ahí, pero bueno, como violaciones propiamente tales. Y eso yo creo que es un tremendo avance donde con sectores más conservadores se puede llegar a consenso. ¿Pero consenso como qué? Porque un consenso, por ejemplo, tendría que ser que hay una ley, que es la 28.348, si no me equivoco, donde se dice que todas las personas que viven en este territorio tienen derecho a educación sexual.
Entonces significa que hay que hacer políticas. Hasta ahí estarían todos de acuerdo. Sí, es una ¿no es ley. cierto? Claro. Hasta ahí están todos de acuerdo. Entonces, cuando eso se va a hacer en programas, Claro. y lo que se hace son 7 programas, se toman 7 programas. En la época de Lavín toma toma 7 programas, que además está La un época de programa. Lavín, tú dices, como Ministro. si- Como ministro. Ah, como ministro. Como ministro. De No, Educación. como ministro. Porque no ha terminado la época de Lavín. No, me refiero a educación, el Ministerio de Además, Educación. además Vivimos él en la época de Lavín. Está No. hiper desplegado, digamos. No, ya, pero aquí ya. Ya, No, ya. es Sorry. Ministerio de Sorry, Educación. Claudita. No, está bien. Entonces, lo que pasa ahí es que se decide entonces, porque no se concursa, 7 programas de educación sexual. Uno que era de la Universidad de la Santísima Virgen de la Concepción, de la Concepción, otro que era del doctor Caponi, que efectivamente se da para los colegios de clases altas, otro que era 2 de la Universidad de Chile, uno de APROFA y el de Teen Stars. Y cuando tú revisas, y yo lo hice porque este es mi tema y ahora estoy empezando mi doctorado en ese tema, cuando tú revisas todos los programas, son programas primero muy antiguos en términos de contenido, donde incluso se trataba la homosexualidad como una enfermedad. O patología. Cuando ya se había sacado de la despatologización que se había hecho en el área de salud. Entonces, ese consenso, ¿qué significó? Estos 7 programas, que además son 7 programas que en el fondo entran al mercado, porque los colegios tienen que comprarlo, y lo que les pasa al Estado son 200.000 pesos. Mi pregunta es, si se puede hacer educación sexual con 200.000 pesos para un colegio de más de 500 cabros, pongámoslo así, mujeres y niñas. Y por otro lado, el colegio tendría que decidir entre tener plata para el CIMSE, matemática, lenguaje, etcétera, etcétera, o educación sexual. Y obviamente la competencia que tiene que ver con qué puntaje salgo de mi colegio, del CIMSE, etcétera, etcétera, va a estar puesto en matemática. Entonces, ahí a mí me parece que fue una falta de respeto con la población juvenil, con los adolescentes, con los niños, con nuestras niñas, para poder impartir educación. Esa fue la última política y fue un fracaso. Fue un fracaso porque esa política, cuando nosotros revisamos ahora los índices, que sacamos el informe de derechos sexuales y reproductivos y salud sexual y reproductiva la próxima semana, el resultado es que no tenemos políticas de prevención. Aumentó la sífilis, aumentó la gonorrea en jóvenes, aumentó el VIH-Sida, aumentó el embarazo adolescente entre niñas de 10 a 13 años. Y eso es falta de política. Yo creo comparte los datos, Pero digamos. eso es que eso era materia de ley, ¿o no? O sea, Es que yo creo que no hay consenso. ¿Qué voto faltó, qué mayoría faltó en el gobierno anterior, digamos? No, o sea, tiene que ver porque con esta es la culpa mayoría, a Lavín, digamos. No, porque No. él tomó una decisión de cómo hacer la política de educación No, sexual. pero- y no se toman las decisiones con las instituciones que trabajamos en la educación sexual. Y no se toman decisiones respecto a los contenidos. Pasó otro ¿sabes gobierno qué? entre Lavín y pero ahora, ¿sabes qué? digamos. Yo creo que el problema es mucho más. Y tampoco pasó nada, por eso yo Dilo, eso digo. Es solo. Pero estoy diciendo la política ley que fue la última. El gobierno pasado no hizo política de educación sexual. Por eso me refiero a la última política que yo estudié, Pero que fue esa. yo creo que el tema que pasa con esto no se trata solo Karina de Oliva. consensos, de acuerdos de un proyecto de ley. O sea, tú no puedes aplicar una política de educación sexual a niños de 14 años como que eso va a tener efecto inmediato. Porque, o sea, la sexualización de los niños está partiendo casi a los 11 años en la tasa que está cada día bajando más. Y la política de educación sexual es una política que uno tiene que trabajar desde que nacen. O sea, es parte del conocimiento de una persona con su integridad física. Entonces, cuando hablamos de política de educación sexual, yo creo que tiene que ver con un espectro mucho más amplio. No es solo enfermedades o infecciones, no es solo el embarazo, sino como también los seres humanos empiezan a llevar una vida plena en función a sus relaciones humanas. Y eso es una negación de los gobiernos que han sido todos conservadores, todos en este país, en enfrentar la sexualidad de las personas de una manera natural y sana. O sea, que haya que los jóvenes hoy día son los que están teniendo la mayor tasa de alza en VIH y SIDA, quiere decir que hay una explosión de una enfermedad producto de que no hay política educativa. Para que una persona tenga autocontrol, no solo voy a tener autocontrol contra el tabaco, contra el alcohol, contra el sexo. Es la política del autocontrol en uno la tiene en todos los sentidos, incluso en no salirte con ese abrupto en lugares que tú dices o uno relaciona y dice no lo voy a hacer. Entonces creo que hay una política que es muy conservadora. No sé por qué anoche me quedé hasta tarde viendo película, y me puse a ver una película que era polaca, que es de una
la primera sexóloga polaca en la época. Sí, Perfecto, sí, es sí. muy buena. Es maravillosa. Yo Y la que de hecho recomiendo. el poliburó la hace bolsa El con... poliburó le trata de recortar el libro, Le de trata que de no recortar, salga, sí, maravillosa película. que incluso le trata de quitar en la publicación del libro el capítulo Los orgasmos para las mujeres. Claro. Y se lo trata de quitar y ella se niega y dice que ella no va a sufrir esa mutilación. Entonces, hay un proceso en nuestro país que yo creo que no se relaciona en la vida cotidiana como si la vida sexual de las personas fuera un elemento externo a la Como si vida fuéramos cotidiana. asexuados. Sí, y no solamente eso, sino que además se separa. Recomiendo la película. Sí, La vamos a buscar porque es una tremenda y sexóloga. a Fernando que le encanta Netflix, también hay no sé si conoce una serie que se llama en pocas palabras, ya habíamos hablado de esta, ¿o no? Sí, lo habíamos hablado. Sí, que Y hay enseña una cosa particular en 15 minutos. 15 20, minutos. claro. Y hay uno que es sobre el orgasmo femenino, que ahí justamente sale reseñada esta. El libro esta se llama El sexóloga. arte de amar de Michelina. A partir de hoy día va a haber una nueva categoría de personas en Chile que son los que aprendieron sobre el orgasmo femenino en Netflix. Pocas palabras. Es que en eso pocas es palabras. millennial, No, eso es muy millennial. Por ejemplo, Muy milenio. Mira, es que yo creo que igual María ahora. Sadowska. Michelina. Esa era la otra, esa es la que mataron Esa antes. otra. Ay, Michelina Wislowska. Ay, bueno, ya. Una cosa así. Ya, vamos a No la tener- pronunciar por la Dale cobertura. nomás, sí. Y no es menor digamos, la referencia que se hace a los medios masivos y a los medios de comunicación, De todas maneras. porque finalmente ahí también hay educación. Y ahí justamente entender que cuando teníamos, por un lado, Mecano, digamos, esa época fabulosa donde teníamos este programa donde te mostraban, claro, y te mostraban todo el rato, digamos, muchachas y muchachos, digámoslo, así semidesnudos, bailando y agitando sus cuerpos, y por otro lado tenía a las 9 al Curas Boon Uy, se me había- diciendo, entonces, imagínate esa El doble contradicción, el doble estándar. Mega, como siempre. Lo único que ha tenido además alza, digamos, junto con Canal 13. No, pero eso porque le tocó el turno. Si estas son turnos en televisión tú le achuntas a algo, en este caso le achuntaron a las teleseries turcas, te levanta el rating, a raíz de que te levanta el rating, tu matinal replica todo eso para abajo, Claro. y tú además compraste la selección chilena, el mundial de fútbol, Ahí te fuiste. y ahí ¡pum! Pati Maldonado. mantiene esa cosa. Y hasta que va, en algún momento dado le quiere ser. Hoy día los derechos del Mundial de Qatar los tiene Chilevisión, el CDF lo tiene Chilevisión, por lo tanto en una de esas cambia la cosa si es que le pegan a una telenovela. El Festival de Viña lo tiene 3. Este Festival de Viña es una de las cosas bien curiosas en televisión. El Festival de Viña no permea para abajo. O sea, tú tienes... Permea de manera transversal. o No, sea. sí, pero tú tienes muy fuerte el Festival de Viña en febrero. Eso te dura un par de semanas en los matinales que te lo vuelven a tocar, en el matinal del canal que lo transmitió, que te lo vuelven a tocar, y después se te diluye el efecto. Sin embargo, una telenovela que sigue todos los días a una determinada hora y que pega, que esa para mí es un talento que yo no sé cómo le achuntan si a mí me hubiesen dicho, Los oye turcos. Fernando, tengo la telenovela que cambia totalmente la historia de la televisión chilena. Así cual, mira, es turca. ¿Cómo? ¿Turca? Sí, turca. Ya, ok. Esa fue Espérate, Carla Chá. las personas se tratan de usted. No dicen garabatos. No se dan besos. Onur. ¿Cómo que no se dan besos? No se dan besos, son muy poquititos. Y estoy justo y no se da. No se dan besos. No hay ningún desnudo de ningún tipo. Digo, El amor romántico. No tiene ni una posibilidad de triunfar esa Pero cuestión eso de porque, televisión chilena. porque eso también Pero eso ahí- Y muestra la chuntaron muy bien. la identidad de que eres la ¿Sabes la qué? hija ¿Quién princesa quién ve Frey. ese? Ahí yo creo que lo que pasó, y es que hay un libro de Giddens que se llama el Anthony Giddens, que es un sociólogo de tercera ola que trabaja el tema de la intimidad. Y entonces, como nosotros hemos sido criados en el amor romántico, entonces lo que hace princesas y el príncipe. claro, pero lo que hace, pero es bien interesante en términos sociológicos, porque lo que hace esa teleserie, que es la de Onur, Las Mil y Una Noche, Las Mil y Una Noche Cacha de Sade. yo la vi, tengo que confesarlo. Y lo que hace es volver al amor romántico, a ese amor romántico, Claro, todo lo más utópica del amor. claro. Ya, hagamos un alto. Hagamos un alto. Después volvemos con Pero los vamos a besos. volver con el volvemos sexo con más duro porque utopía. vamos a Volvemos con terminar- más utopía. Vamos a terminar. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora clave. 10 de la mañana, 4 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave.
Vivir retornable es saber que los momentos que más disfrutas, como un domingo en familia, los puedes volver a disfrutar. Por ejemplo, un martes después del colegio, un jueves con amigos o un viernes de relajo. Disfrutar cada día con Coca-Cola retornable es posible. Busca tus retornables en supermercados a precios imperdibles. Coca-Cola, vivamos más retornable. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Dígale adiós a las excusas y haga que las cosas pasen. En septiembre Banco Security lo apoya para que viaje donde quiera, cambie su auto, renueve su hogar con los mejores beneficios con sus tarjetas One o solicitando su crédito de consumo a tasa preferencial. Más información en bancosecurity.cl. Mes del vino en Hotel Sheraton. Si es amante de los vinos y busca degustar una variedad de sabores, en septiembre lo esperan en el mes del vino a precios especiales en Restaurant El Cid. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hancock, mucho más. Y tenemos libros para regalar, gentileza de Me Gusta Leer Chile. Puede participar usando el hashtag combinación clave y nombrar también a @megustaleercl. Gabriel Salazar, Desde Abajo y Desde Adentro, el Premio Nacional de Historia, en otra reflexión sobre la historia del país. Y Mala Imagen con este cómic Dedocracia sobre cultura política y las elecciones en Chile. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Bueno, seguimos con el panel. Está entretenido el tema, pero no sé si podemos pasar a otro. Yo podría hablar, pero dele. No, en este... ¿Qué falta que nos enseñen sexualidad? ¿Te puedo contar una infidencia? Ya, dale. Creo que alguna vez la conté aquí. Yo una vez le propuse a una persona que tenía poder en televisión que introdujera una escena en la telenovela que hacíamos. Una escena. Que, ya que iba a haber escenas de cama, ¿ya? Todas las telenovelas tienen, sí. Que hubiera una escena en que la primera vez que esto pasaba, ella o él, da lo mismo, en algún momento dado ese momento, antes de empezar a tirar, dijera, oye, él, me pongo el condón, o ella dice, andé con el condón, 2 segundos, listo. Y pasa. Que son nada más. Una gran campaña. No, ni una posibilidad. No, porque bajaba el rating. No tiene nada que ver. El rating da lo mismo si esa cuestión dura 5 segundos. El rating no te va a medir 5 segundos de ETA. No hay ni una posibilidad de medirlo. La razón. La razón es porque la ficción en televisión ignora montones de procesos que ocurren, que no ocurren en la realidad. Estamos hablando de, puede haber gente escuchando menor, pero lo voy a decir en términos suaves, pero da la sensación de que tú te tiras ahí arriba en la cama y listo, po. Y no, po, tenés que enfocar, llenar el camino. En fin, un montón de cosas. Nada de eso se ve en las telenovelas. Por eso es muy simple. Y por lo tanto que tú le metas un factor de realidad, que en realidad era una manera indirecta de hacer promoción al cuidado, ya que se iba a hacer la escena, ya que se iba a tener una relación sexual, prefieres tú que si se va a tener de todas maneras, independientemente de tu gusto o no, use o no use condón. Se imagina como que le iba a decir que saliera Carlos Pinto ahí detrás. No. Pero esa escena que duraba 5 segundos nunca ha estado en ninguna telenovela nacional. Yo la he visto en telenovela argentina, por ejemplo. Argentina. Sí, una cosa nada más. Una que se separa la sexualidad de la afectividad, y esa cuestión también es terrible. O sea, porque finalmente solamente se transforma la sexualidad y no se une a una afectividad que no necesariamente tiene que ser de índole romántica, cuestión que también tenemos que considerar que tiene que abrirse. Justamente yo creo que el debate feminista ha aportado enormemente a esto. Y además, otra cuestión que es sumamente importante, la sexualidad no remitirla tampoco a la genitalidad. O
Son unas cuestiones... o sea, Tampoco debates la reproducción básicos, solamente, exacto, claro, o sea, claro. Son debates sumamente básicos y que no se han abordado justamente porque el tema en su conjunto es tabú y se mira de reojo y se mira construyendo también un deseo bastante perverso, porque se prohíbe finalmente un acceso directo, abierto a la sexualidad y se tiene este acercamiento, insisto, bastante como solapado justamente a niñitas que están semidesnudas. En fin, y una última cosa... Es importante entender la educación en muchas otras claves y en este sentido hay que entender que como a la ausencia, digamos, de justamente políticas desde el gobierno, por ejemplo, la labor de educación sexual que realizan las mismas trabajadoras sexuales entre pares e incluso con los propios clientes, los propios usuarios y las propias usuarias de este tipo de servicios, es impresionante lo que se ha logrado a partir de eso. En general, todas las ONGs que trabajan el tema son topísimas en eso. Vámonos volvamos acá a nuestra propia genitalidad, que es la política. Dime que, ¿has visto algo más genital que la política hoy día? O sea, te puedo decir una cosa que sería bárbara, pero ¿te cachai la pelea entre Trump y el chinito? ¿Quién la...? No voy a decir, pero po. ¿quién la falocéntrico. tiene más fuerte y quién la pone más fuerte arriba de la mesa? Po? Por Es una supuesto. pelea Pero bueno, pero es que... Digo, para decirlo, Trump, pasar Trump, de la genitalidad... En general, es bueno el punto, porque Trump se jacta de ser el mejor negociador del mundo y de la historia, y de que jamás ha tenido. Y los negociadores al estilo Trump, porque tiene un estilo. Sí. Hay negociadores de distinto tipo, qué sé yo, algunos que siguen. Pero Trump tiene un estilo. Y yo vi el documental sobre la historia de Trump, de cuando él negocia los edificios en Nueva York, es igual. O sea, es igual, te coloca la cuestión, te pone el cheque puesto ahí, que te lo saca, si no queda allá, y te sube los 2 pisos y después 10 pisos más. Y bueno, en fin, hasta el que... juego de la gallina. Claro, es un gallito, ¿ok? Por lo tanto, el problema es que llevar ese gallito a las relaciones internacionales es súper peligroso. Es muy distinto también. Es súper peligroso. ¿Viste la respuesta ayer? No sé cómo se llama el chino, de verdad, disculpen que no me haya aprendido el nombre, cuando le responde ayer sobre la subida de los aranceles y le da la respuesta a Trump. Y dije, esta es una pelea falocéntrica entre hombres, pero con el peligro que además va a tener consecuencias económicas para el resto del mundo. Xi Jinping. Muchas gracias. No me aprendió todo. Sí, Xi Jinping. Y fue bien impresionante. Y eso va a tener consecuencias. O sea, va a ser muy peligrosa. No solo para ambas economías, las dos economías más grandes. Sí, están jugando a ser machitos y mira lo que va a pasar. No, pero los platos rotos no los van a pagar más en la mayor medida ellos. La van a pagar los países en subdesarrollo y emergentes. ¿Cuánto vamos en 10, en 15%? Más o menos, ¿no? Estamos entre el 10 y el 15 que se van a subir los aranceles, ¿no? Es que se calcula por los montos que se supone que tú vas a recaudar. O sea, claro. Trump puso aranceles para recaudar un total de 60 mil millones de dólares. Eso es. Y ahora dice que los va a subir un poco a 10 mil millones o 12 mil millones de dólares más. Y los chinos han dicho que, bueno, van a replicar. Claro. Solo que, como yo dije en el panel anterior, conversando con Hernán Leighton del Mostrador, los chinos hicieron una cosa distinta. Los chinos aplicaron tarifas altas para productos que importan desde Estados Unidos, pero que provienen de determinados estados que están en juego en la elección de noviembre. Y no otros, sino que eso. Mira, si ustedes quieren a nosotros empobrecernos, nosotros también podemos hacerlo, y targeteamos estos 6-7 estados que son los estados que eventualmente pueden pasarse a los demócratas, pero no ayuda a nadie. No, por supuesto. Esto es una cosa que termina, el precio del cobre se te da las pailas, después tenés un montón de otras cosas, porque esto no se puede subir uno a uno, sino que te suben la tarifa total. Un desastre. O sea, lo que más impacta este tipo de política es a los commodities. Entonces, los efectos son en todos los commodities a nivel internacional. A propósito que estamos conmemorando en esta fecha lo que fue el término o el pic de la recesión del subprime del 2008. Sí, del 2008. 10 años que ha pasado. ¡Uy, qué rápido! 10 años. Yo me acuerdo cuando eso pasó, yo estaba estudiando en Estados Unidos. Y salvo 3 o 4 personas, ni uno de mis profesores en Harvard, ni uno, vio venir esto. Ni uno.
Ni los premios Nobel, ni tal, ni uno. Habían 3 o 4 personas que lo habían dicho. Hay una película sobre eso Sí. también, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. En Netflix. Sí, se llama La Gran Apuesta. Claro. No. No se llama La Gran The Big Apuesta. Short. Sí, The Big Short. Es que short es, en Estados Unidos tú puedes, en varias partes en realidad, pero en Estados Unidos es un deporte. En Estados Unidos tú puedes apostar a una acción comprándola porque crees que va a subir, o apostar a que una acción va a caer. Tú puedes apostar a que te vaya mal. Y si es que te va mal, ganas. Mira, es un poco demencial la lógica, pero eso se llama shorting. Tú haces una apuesta en contra de una acción. Y aquí hubo varios que hicieron la apuesta que iban a caer una serie de bancos de inversión. ¿Por qué? Porque el nivel de créditos basura que tenían era altísimo. Lo hizo Warren Buffett, creo que fue una de las personas que dijo. Hay otro que es de origen, no sé si libanés o algo así, que yo lo voy a pillar aquí y alguien me va a decir. Pero hubo poca gente que pispó eso, porque estaba la gente totalmente excitada con esto de que tú podías comprar casas con préstamos fáciles, rápidos, acá y allá, y tu casa valía callampa. Y te ponían a ti... Yo debo reconocer, yo en esa época a mí me hacía clases... Nuriel Rubini, me acuerdo. Nuriel Rubini es el que... A mí me digo, hacía que, clases no sé si de israelí economía en ese momento, yo estaba terminando, Hugo Facio. Don Hugo. Don Hugo Me hacía clases Facio. de economía. Y él siempre hablaba de cómo iba a explotar y que para él esperaba cualquier momento la explosión de esta burbuja, de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y cómo iba a repercutir en la banca inglesa por la cantidad de bonos comprados que tenían en función de eso. Y creo que ha sido uno de los mejores análisis que yo he leído de la crisis subprime. Ha sido de don Hugo Facio. Yo pongo este efeméride, porque, ojo, hay un punto ahí. Ciertas cosas quedaron súper claras con respecto a la crisis subprime, por lo menos 3, súper claras. Una, que desde la llegada, ya no me acuerdo el nombre, pero la llegada del personaje a la Fed, o sea, al Banco Central estadounidense, que pasó por varios gobiernos, se produce un proceso desde Reagan en adelante de desregulización de los créditos bancarios. En una cantidad enorme de cosas, particularmente en cómo se dan los créditos, cómo se tienen las garantías, una serie de cosas que antes se regulaban y ahora no estaban reguladas. Y por lo tanto se genera una marea de colocaciones en todas partes, haciendo crecer la colocación de créditos, incluso en lugares que se sabía que no iban a jamás recolectar la plata de vuelta. La segunda cosa que fue súper importante y que se supo en esto es que las compañías que son las evaluadoras de riesgo valen callampa para esto. Ninguna detectó esto. Ni Standard & Poor's, ni... Es que hay un punto, porque finalmente... Porque son parte del mismo negocio. Es que finalmente sobre esa deuda se empiezan a especular nuevas deudas. Y, digamos, y en ese sentido la magia de todo este embrollo fue que finalmente lo que hicieron, en vez de separar específicamente, digamos, las buenas deudas, las deudas que efectivamente se van a pagar, de deudas que efectivamente van a ser deudas que no se van a pagar nunca, fue finalmente mezclar, hacer ¿cómo se decía en México? Bueno, hacer una mezcla justamente de un campechano, una mezcla de deudas malas con deudas buenas, y esto lo vendían como paquete de deuda buena. Claro, como paquete. Y finalmente el asunto es cómo se empieza a especular sobre esa deuda. Y el momento en el cual... Y esa te la sacan de Estados Unidos y te la empiezan a colocar en Europa. Exacto. Y ahí te caen los griegos, y ahí te caen... Entonces hay un desfase... Ingleses, como cae la banca inglesa. Los ingleses también. Hay un, Fue caótico. pero hay un desfase, y ahora aprovecho de hacer justamente que hubo un desfase que incluso hasta por Marx en algún momento fue previsto, que es, digamos, el desfase entre la economía real y la economía especulativa, la economía financiera. Que hoy por hoy es una cuestión absoluta y totalmente, digamos, bestial, y que en ese momento se genera una contracción justamente a partir de las lecciones que se sacaron, pero, y es interesantísima
tanto esta película como si uno revisa porque toda esta película es interesante porque ilustra justamente de manera muy... The Big Short, dice. De manera muy clara justamente lo que... Creo que es la gran apuesta. Pero en todo caso, hay una tercera variable, que es a mi modo ver la más grave de todas, de que el que paga todos los costos de esta situación no son quienes la fabricaron. No, Claro. No son quienes estuvieron, de hecho, El gran fuera rescate de ¿cómo se llamaba? Enron, una de las que cayó Marilyn, cayó, ¿cómo se llamaba? La otra gran financiera que cayó, ya me estoy olvidando los nombres ya, pero el hecho práctico es que los grandes ejecutivos que aprueban todo este tipo de cosas zafan. exacto. O sea, y hay algo más allá de lo ejecutivo. Yo diría que tiene que ver con la ciencia económica. O sea, para el ciudadano a pie es algo muy paradójico que las mismas teorías económicas que promovieron la desregulación, que produjo la crisis, son de alguna manera ajustadas un poco aquí, un poco allá, las que promueven las políticas de austeridad. Entonces el ciudadano a pie queda, pero bueno, por favor, digamos, ¿de qué me están hablando? O sea, los mismos que estaban antes hablando de la desregulación ahora me están diciendo que me apriete el cinturón. Y que me piden que yo me apriete, y que por una parte son los que dicen Y que el Estado no intervenga, pero el momento de la caída, Tiene que los bonos intervenir. del Estado los que tengan que ir a salvar y rescatar, rescatar las bancas, No. o sea, lo que pasa sobre todo en Europa directamente. Bueno, y lo que está pasando ahora en Argentina, ¿no? Lo tenemos aquí al ladito. Y lo que pasó en Chile, el 83, o sea, digamos, cómo El se 77. salvaron. Bueno, este concepto gringo del too big to fail, que eres demasiado grande para dejarte caer, que es un problema serio, porque es un problema de cuando tú tienes una empresa, o tienes un banco o tienes una institución financiera que llega a un punto tal de participación de mercado que si que algo te pasa, se cae la economía mundial, tú estás en una posición efectiva de poder, de alguna manera, entre comillas, y para ponerlo de una manera, chantajear el sistema. Porque nada te puede pasar, porque si que te pasa algo, se viene todo abajo y por lo tanto te tienen que mantener, que es un poco lo que pasa con la banca norteamericana. Que uno hubiese esperado que de aquí saliera la otra parte liberal de la teoría de Adam Smith, que las quiebras son buenas porque eso significa de que personas nuevas llegan a tomar casos por ineficientes que no pudieron hacerlo. Pero eso no pasó. Pero no pasó. Te mantienen lo mismo en la instancia y te inyectan una cantidad gigantesca de dólares de todos los contribuyentes estadounidenses y mundiales para que se mantengan a flote e incluso salgan más ricos. Yo creo que lo peor de todo esto, lo que decías tú también, es que finalmente el juego de unos pocos, ¿no? Y de los poderes no fácticos, porque están ahí, se pueden mirar explícitamente, finalmente van a afectar la vida cotidiana de la gente, y el Estado, como decía la Karina, es la que va a poner obviamente de nuevo los bonos el hombro, y a mí me parece que hay que poner mucha atención a lo que está pasando, porque va a tener repercusiones que va a significar restricciones en el ámbito de las políticas públicas, restricciones. ¿Dónde estás pensando eso? Yo creo que viene una recesión importante. Bueno, los próximos varios años. están anunciando eso. Hoy día había un economista que yo soy re mala para los nombres, pero había un economista que leí en la mañana que anunciaba, mire, de aquí a 2 años tenemos una crisis económica importante a propósito de este juego en las dos grandes economías, y eso efectivamente va a afectar a los que no están en ese juego, ¿no? Que son la ciudadana y los ciudadanos a pie, como dicen los políticos. Pero mira, yo creo que aquí Eso hay parece grave nuevamente, una ¿sí? lógica que se vive mucho más cotidiana en este país a propósito de cómo se juegan las ganancias en términos de cómo el mundo financiero fluctúa, que son, por ejemplo, las AFP. Las AFP tienden siempre a la caída, más que a las alzas. Pero quienes siempre ganan y quienes siempre tienen igual altas rentabilidades son las administradoras de fondos para sus capitales, no el fondo de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, año a año vemos que el fondo, incluso el fondo E, cayó un tal porcentaje y las personas perdieron en sus fondos tanto y tanta cantidad de millones de pesos. Sin embargo, la administradora son las que tienen una de las mayores rentabilidades como empresas en Chile. Entonces, eso te muestra que es un modelo muy micro comparado a cómo se mueven las fluctuaciones en las grandes campañas cuando caen a nivel internacional, las bolsas gigantes, y al final
se alimentan de la crisis. Que si hay algo que tiene, que decía Adam Smith, es la capacidad de que la crisis te puede generar la rectificación del proceso y no te genera la pobreza del que era rico, te genera la acumulación de la pobreza de los sectores más pobres. Entonces ahí hay algo que me parece que es súper evidente, que pasa en una cosa muy cotidiana, todos los días. O sea, nadie en este país, en la AFP, tiene la misma rentabilidad que tienen las administradoras de fondos para sus arcas institucionales. Oye, ¿y podemos tocar otro tema antes de Sí, irnos, toca no? otro tema. Te Deum. Yo encuentro que ese... es que creo que hubo un cambio, el de los evangélicos no fueron ni el presidente del Senado ni la presidenta de la Cámara de Diputados, que eso me parece que son... Y lo que pasó con los periodistas. Políticos, y además, es que quería ir como... Claro, uno, primero, el tema de las presencias de las autoridades, y lo segundo... Yo quiero decirles el matonaje respecto a cómo trataron a los periodistas ese día, que a mí me parece inaceptable. Inaceptable que priven la libertad de la prensa para acercarse a preguntar, verdaderos matones, creo que, y además dejaron a Oscar con un esguince, es impresentable. Le taparon la boca con un esguince, había otro periodista más, y a mí me parece que eso es impresentable en términos del derecho a la libertad, digamos, de poder entrevistar a alguien. Puede decir no quiero ser entrevistado, alguien puede decir no quiero responder la pregunta. No quiero responder la pregunta, pero matonaje, no al lugar. Y creo que esa fue una de las características de ese Te Deum, aparte de la ausencia de personajes que son de instituciones importantes como el Parlamento, más allá de que si la gente le gusta o no el Parlamento en términos de aceptación, pero me parece que hubo un cambio ahí. Parece que no hubo manifestaciones respecto de lo que dijeron que iban a hacer con respecto al presidente. No. Sí, yo a mí justo me tocó ese día viajar. Y claro, fuimos en bus con toda mi familia, o sea, yo lo fui a dejar en ese momento, y me tocó pasar por ahí en ese momento, digamos, era suma y totalmente exagerado, porque se cortaron desde Estación Central y llegaba, digamos, hasta General Velázquez, más o menos, el cordón de seguridad. Y en los bordes, efectivamente, habían, digamos, gente que... Con pancarta, parece. Con pancartas, sumamente agresiva. O sea, tú hubieras visto había un tipo que ya estaba con la voz desgarrada de tanto que había gritado. Y a mí, la verdad es que creo que el doble estándar y lo acomodaticio que fueron finalmente esta iglesia evangélica, que por un lado se mostró sumamente fiera con respecto a la administración de Bachelet, y acá absolutamente condescendiente, siendo que efectivamente si ellos, digamos, estuvieran ahora, yo creo que ellos con su propio principio. Creo que ellos, porque pasó lo que pasó con Bachelet, que no querían que volviera a pasar. Ellos controlaron esa situación, pero eso hay uno en claro. Por eso pregunté si es que habían habido dentro de la iglesia alguna de las expresiones que dijeron que iban a manifestar, pero estuvieron fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Y Fernando, y hay una cuestión más grave aún. Cuando se le pregunta, se le logra preguntar efectivamente por este tema del lavado de dinero a nivel internacional. Digamos que la Interpol está metida justamente en este caso. Y se pregunta justamente sobre el caso al señor Durán. Él contesta que esta finalmente viene a ser una revancha, viene a ser una vendetta por los dichos que él había hecho en el año anterior en el Te Deum. O sea, y el hijo, el diputado Durán, saca esta frase, digamos, para el bronce, que es justamente decir que los hombres se van a cambiar de sexo para poder jubilarse antes. Entonces, de verdad, yo creo que el papelón en el que se metió y que metieron en definitiva también al gobierno. Ahora convengamos una cosa, porque también aquí hay ignorancia de por medio de mucha gente, en el sentido de creer de que ¿les van a cambiar el sexo? No, de creer que las iglesias evangélicas son como la iglesia católica. Por lo tanto, si es que los evangélicos hacen eso, significa que todos los evangélicos hacen eso, y no tienen nada que ver. Si existe, hay un mercado si existe algo efectivamente diseminado y heterogéneo, son las iglesias evangélicas. Tanto social como doctrinariamente. No, por supuesto, son tremendamente diferentes, y hay algunos que son mucho más hegemónicas. Hay grupos que tienen una situación que, bueno, de hecho están ahí porque ellos recibieron esa catedral en la época de la dictadura. Claro que Pinochet... Para tratar de combatir a la iglesia social. Claro, para como la iglesia católica, que en esa época estaba el cardenal Silva Enrique,
y que era, qué sé yo, con la vicariedad de solidaridad y toda la cuestión, tenía la cuestión de los derechos humanos, se generó una alternativa benigna de iglesia. Y se construyó el y toda la cuestión. Pero de ahí a que eso se signifique de que las iglesias evangélicas todas piensan igual que el señor Durán, no, para nada. No, hay algunas que piensan peor. Hay un obispo que es el dueño de la joyería, que se me olvida el nombre de este caballero, que él incluso fue un Hay una carta apegado él, muy apegado, él era muy admirador de Salvador Allende, el dueño de la joyería. Sí, pues si no puedes meter a todo al mismo tiempo. No, pues son todos, además es una iglesia muy como heterogénea. fenómeno político y sociológico, yo creo que lo que pasó en el TED evangélico y también en lo que pasó en la catedral, a mí me parece que hay un cambio. Hay un cambio en términos, no habían miles de personas, eso claramente todas las redes sociales han dicho, eran 10 pelagatos, digamos, afuera más había grupos evangélicos en contra de la ley de identidad de género, y eso está bien, tienen derecho a expresarse, pero ya es ley. Y me parece que los dos TED yo creo que dan cuenta, digamos, de la falta, digamos, de aprobación por parte tenemos que del terminar, chileno respecto tenemos a las que terminar. Y iglesias. antes de terminar, yo necesito mandarle un saludo de ¿A quién? cumpleaños a una de las personas que yo he adorado más en la historia, ¿Quién? Tu hija. Sofía Loren. Está bien, tienes todo el Cumple derecho. 84 años hoy Estupenda. día, una de las bellezas más extraordinarias que yo he Ahora visto la en mi Sofía vida. Loren. Qué envidia la Sofía Loren. Nació en 1934, está mucho más vieja que yo. Pero ahí está, vos. Todavía la quiero. Muy bien. Son Son amores leales. Brunch sábados y domingos, incluido el 17 y el 19 de septiembre en Hotel Sheraton, comida chilena, bebidas refills y mini degustaciones de tragos típicos chilenos, vaina, pisco sour, terremoto, y para los niños sala de juegos especiales para ello, esto en el Hotel Sheraton Santiago. Gracias a todos ustedes por haber estado en el panel, nos vemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.